Bienvenidos y bienvenidas a Ex Profesor, el podcast donde Miguel, un maestro en plena reflexión sobre su futuro, cuestiona no solamente su carrera, sino también las decisiones de quienes, como él, han decidido dar un giro a su vida profesional. Aquí exploraremos historias de educadores que han saltado del aula y se han reinventado. Y ahora cuéntame tú, ¿te atreves a cuestionarlo todo sobre tu puesto docente? Si es así, acompáñame, porque este también es tu espacio. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 14 de Ex Profesor, que es la segunda parte de la charla que comencé en el episodio anterior con Tomás, un ex profe de plástica y otras áreas que ahora se dedica a la escultura. Así pues, seguimos en Reinventados, la categoría de episodios en la que conocemos y hablamos con quienes ya se han atrevido a dar el salto fuera del aula. En la primera parte, Tomás nos dejó algunas de sus reflexiones más incómodas. Cuestionó la idea de que el profesorado sea siempre la víctima y lanzó un mensaje claro. Como docente, si aceptas el sistema, el trabajo es bueno. Para él, la docencia puede ser ideal, si uno consigue que le dé igual todo, como a muchas familias o incluso al propio sistema. Pero entonces, ¿qué sentido tiene seguir ahí? Tomás llegó a plantearse si, queriendo enseñar de verdad, quizá estaba en el lugar equivocado. A continuación, te dejo con esta segunda parte en la que profundizamos en su malestar en la docencia y en su cambio personal. Que la disfrutes. A mí me parece muy clarificador que el único curso que es más o menos serio, y lo hemos tenido toda la experiencia cuando estudiábamos y también como profes, es segundo de bachillerato. O sea, Ahí va ahora con las pruebas de evaluación también. A ver. claro, en segundo de evaluación, en segundo de bachillerato, o sea, tú puedes haber tenido los profes más guays del mundo, lo que tú quieras, pero en segundo notas que las cosas cambian y notas que hay un ritmo distinto y que el profesor tiene otra vidilla, ¿vale? Y lo que te decía, por ejemplo, antes de las profesoras que no dan clase, ¿vale? El centro ya se encargaba de que esa profesora no diera segundo de bachillerato. Estaba en todas partes, pero no daba segundo de bachillerato, ¿no? Y de repente en segundo de bachillerato las cosas se como organizan y notas que hay un espíritu distinto, ¿vale? Hay más seriedad, los alumnos se dan cuenta de que, ostras, hay que saber qué pasa, hay unos contenidos claros, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hay una evaluación externa. Es el único curso en todo el sistema educativo en donde existe una evaluación externa. Y fíjate cómo una evaluación externa de pronto lo organiza todo. Sabemos lo que tenemos que dar y sabemos que nos van a evaluar por eso. Y que la nota no la voy a poner yo, me la van a poner. Y la selectividad como las reválidas. Y yo creo que sería muy sano para el sistema educativo que hubiera reválidas. No tanto porque evalúen a los alumnos. Las reválidas nunca han evaluado a los alumnos, evalúan a los profes y a los centros. Y los centros empiezan a competir entre ellos y los profes también empiezan a competir entre ellos. Y de repente ese consenso silencioso de que tú no das clase y todos fingimos como que me da igual, oye, no, porque es que me va a afectar a mí. Claro. No, ¿sabes? O sea, aquí estamos dando la cara por alguien. Pero eso solo se va a solucionar por contenidos y evaluación. La metodología, por sí sola, suelta, no hace nada. Y yo creo que nos marean con discusiones de metodología para no hablar de lo otro en realidad. Claro. Porque no es serio. Es decir, tampoco ves que las cosas vayan en una línea por una decisión clara. Sí, vienen pedagogos que no han dado nunca clase y te explican las cosas 1000 veces. Y yo creo que los primeros años te los crees. Pero cuando llevas 10 años ahí, ¿qué sentido tiene? Y ves que son como modas, ¿no? Ahora toca, me acuerdo que hubo unos años que estaba de moda las negociaciones. Después estuvieron de moda las competencias. Después están de moda los no sé qué. ¿Tal? Y a la mínima que escarbas un poco, te das cuenta que son chorradas. Por ejemplo, las competencias, a mí me indignaba porque la palabra competencia está mal traducida. Se viene del francés, competence, y competence no quiere decir competencia, quiere decir capacidad. O sea, es que hasta la base de la terminología está mal. ¿De qué me estáis hablando? ¿No? Y al final son todo como moditas que se deshacen y chorrada es esta. Esto de las modas yo también. Te digo, yo soy de los profes que he estado en ese sistema y en el que después de eso, de 14 años en mi caso, me he sentido eso, engañado, de decir, hostia. Pero, y eso de las modas, por supuesto que lo he vivido, ¿no? Y en los últimos años he sido hasta coordinador TIC el año pasado
Y eso, el tema de tablet viene, tablet va, tablet viene y no sé cuántos ordenadores y venga preparando salas de informática para que cada uno tenga su ordenador. Y al año siguiente la Comunidad de Madrid, yo ya no estoy, pero ahora mismo pues ha prohibido, ¿no? O ha dicho, ha limitado, vamos a decir, a 1 horita a la semana y además tiene que ser compartido los dispositivos. Bueno, pues tienen sus Yo, razones para decir eso. no, Eh, no las tienen. Ahí está, sí, no las las hay. exponen. Eso, digo, exponen sus razones, pero que eso, que no tienen No, ninguna base. porque si eso no va acompañado de unos objetivos y una evaluación, no es nada real. Es un queda bien. Y que la hacen los políticos y la hacemos los profes, ¿eh? O sea, que no es culpa de los otros, Ah, es eso, culpa nuestra también ahí. O sea, nosotros claro, somos los que aplicamos eso. Yo es que insisto en eso, porque tenemos como mucha facilidad a que nada sea responsabilidad nuestra. balones fuera. Y de pruebas externas también es que te traigo aquí este tema porque, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Como de repente en segundo bachillerato todo cambia porque hay una evaluación externa. Nosotros las tenemos también en primaria, en cuarto de primaria, en sexto de primaria. Pero aquí yo tenía aquí esta pequeña anotación en nuestra charlita de hoy por hacer la crítica, ¿no? Al menos mía, ¿no? De opinión de que es una evaluación externa, pero que no es una foto real de lo que tenemos. Es decir, hay muchísimos casos de alumnado exento. Entonces, cuando tú ves al final la foto me lo voy a inventar, de una clase de 20 alumnos, hemos evaluado realmente a 12, porque tenemos 8 que, por razones varias, de idioma, de nivel, bueno, por razones varias, no los podemos incluir en esta evaluación. Entonces, el resultado final es, este colegio tiene un nivel X, vamos a poner un 8, ¿vale? Pero es que esa no es la realidad. Es que la realidad que tenemos en el centro, que tenemos una clase, vamos a esta misma clase de 20 alumnos, la que hay 8, en el que el nivel es 0, a lo mejor, o 1, y estamos diciendo que el nivel que tenemos es un 8. Entonces, yo ahí lo que te quería preguntar es, ¿qué validez le das tú a qué opinas de estas pruebas externas a las que yo no le veo ningún sentido O sea, yo les en veo, este caso? yo le veo muchísimo sentido a las pruebas externas si son de verdad. O sea, yo creo que la titulación tiene que depender de esa prueba externa. O sea, me parece absurdo que los profesores que han dado clase sean los que dan el grado 2 escolar al final. Igual que si que fueran los que dan el bachillerato. O sea, si esa prueba, claro, el problema es que se hacen de bromas. Esas pruebas no son reales. Esas pruebas a los niños les dan igual, porque no les afectan en nada. En realidad, la nota que va a valer es la que le ponga el maestro. Entonces, ahí no está siendo sincera esa prueba. Yo creo que la reválida debería ser de verdad, o sea, la prueba. Y Ujú. si fuera así, las cosas cambiarían, porque además es que te obliga a los objetivos. Yo vuelvo a los objetivos, es decir, la evaluación sola tampoco sirve si no está Claro. ligada a unos objetivos. Y sí permite de alguna manera la trampa. O sea, yo creo que en la otra cara de la responsabilidad de profesor está la trampa. Y es una cosa que yo después retrospectivamente he mirado y me he dado cuenta que yo eso ya lo vi de niño. Yo era buen estudiante en general, pero yo dejé de estudiar en séptimo de primaria, lo que vendría a ser ahora primero de Primero eso, de la ESO. primero de eso, porque tenía un profesor que empezó a darnos los textos de los dictados antes o sea, el día anterior al dictado nos daba los textos. Y eso no le vi ningún sentido. Pues un dictado va de saber si sabes escribir o no, o sea, ¿qué sentido tiene que me dé un texto para que me lo aprenda de memoria? Claro, era una de esas estrategias para subir números sin mejorar objetivos. Y yo eso ya de niño lo capté y dejé de Ya siendo estudiarme los alumno. textos. Y empecé a bajar de nota. Porque, no, es que eso no me interesa. Eso es una farsa. Claro. Y yo supongo que eso lo tengo como muy marcado dentro de mí y no, ya de niño me costaba y de profe me costó mucho también. Entonces, si las pruebas externas son falsas que nos hacemos para que los números nos den la razón, ahí es muy fácil. Pero yo creo que es que no debería ser así. O sea, creo que de verdad la función docente y la función evaluadora se tienen que separar. O sea, los profes que dan clase no pueden ser los que al final dan el título, Ujú. porque están pasando demasiadas cosas mal en ese sentido. Pero para que eso pase, necesitamos un gran acuerdo de qué contenidos tenemos que transmitir, o sea, de qué va cada curso y de qué va cada área, para que cualquier profe de cualquier sitio pueda evaluar a un niño de otro sitio. Pues,
estamos muy lejos de esa situación. Entonces, las pruebas externas que se hacen ahora son muy tramposas. Los profes sí que preparan un poquito antes las cosas para que los números den bien. O sea, hay mucha farsa en ese sentido. No, Claro. esas pruebas no sirven. Esas pruebas no funcionan Ujú. de verdad. Claro. Por un lado, por esto mismo, que ya tú lo explicas muy bien, y por otro lado, como te digo, la foto yo no la veía real, la sigo sin ver real para nada, porque no se tiene en cuenta. Y entiendo, entiendo que un alumno que acaba de llegar ayer y es de nacionalidad china, no se puede enfrentar a una prueba de lengua española. Lo entiendo. Si no le quieres frustrar, en el sentido de que si no le quieres frustrar, hablamos de niños estamos ahora en cuarto y sexto de primaria, no le quieres frustrar, no puede hacer la prueba porque llegó ayer, lo entiendo, pero es un niño más que está en el aula, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que proporcionarle recursos humanos. Bueno, ese es otro gran tema, Claro, ¿no? Entonces, si tú pones que la media es un 8 es porque no has tenido en cuenta ese niño que acaba de llegar y que es una realidad de tu aula hasta final de curso como mínimo. claro. ¿Por qué funciona muy bien selectividad? O sea, ¿por qué en selectividad hay un índice de aprobados del 98% o 99%? Porque los profesores no se arriesgan y no regalan el aprobado como en otros cursos. Ahí no, Porque saben claro. que ahí se les va a Ahí no. evaluar. Si no lo ven preparado, no lo hacen. O sea, yo una de las peloteras que tenía muchas veces en las reuniones de evaluación de cuarto de ESO a final de curso, es cuando llegaba el punto decía, bueno, a este le podemos dar el graduado para que no se vaya a bachillerato, ¿eh? Le tenemos que decir que no puede hacer bachillerato. Decía, no, o sea, si le damos el graduado, se puede ir a bachillerato. Si creemos que no está preparado para hacer un bachillerato, no le podemos dar el graduado. Es que es así de simple. Si creemos que no está preparado para seguir con sus estudios, no podemos decirle que sí, pero que no lo haga. Tenemos que decirle que no. Vale. Siempre perdí, ¿eh? Yo siempre perdía. Mi carrera como docente fue una carrera de derrotas constantes todo el tiempo. Pero yo con eso me Mm, peleaba mucho. Pues que es normal, es que es normal. Vamos, si te interesa, si tienes un cierto mínimo de decir, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Al final la pregunta es esa, ¿no? Como dije en mi último episodio y tú dijiste también al principio de este, ¿qué hago aquí? Exacto. Entonces, ¿yo para qué A, estoy aquí? a mí, por ejemplo, me gustaba mucho el colegio el primero en el que yo estuve, que las cosas funcionaban muy bien. Bueno, era el segundo, en realidad. Las cosas funcionaban muy bien. El sistema de evaluación de cómo lo hacíamos siempre tenía que ver con el futuro. Entonces nosotros teníamos, era muy informal, ¿eh? No había una estructura, es un colegio pequeño, ¿vale? Es un colegio muy pequeño y muy pobre, o sea, no teníamos Ujú. recursos de nada. Pero sí que teníamos contactos con profes de otros centros, especialmente de los dos institutos públicos, donde sí que se hacía bachillerato, pues nosotros no hacíamos. Y la evaluación la hacíamos como 3 años después, o 3 o 4 años después. A nuestros alumnos que estudiaron aquí, ¿qué tal les ha ido fuera? No tanto cómo de felices son aquí. No. O sea, 4 años después, ¿qué tal les va? ¿Qué tal les fue el bachillerato? ¿Qué tal no solamente académicamente, sino qué tal se relacionaban con sus compañeros? ¿Cómo de abiertos y predispuestos estaban en clase? ¿Sabes? ¿Qué tipo de cosas han hecho? Y la evaluación nosotros nos regía eso. O sea, ¿qué tal les ha ido a nuestros alumnos años después? Después. Ujú. Y a mí eso me parece fundamental. Pues sí, ahí se ve una realidad, ¿no? De base, de dónde vienen estos alumnos. Y a mí me Claro. encantaría que las escuelas de primaria dijeran, ¿qué tal les ha ido a nuestros alumnos en selectividad? Que es la única prueba objetiva que hay. Ujú. ¿No? Y que se viera que hay diferencias, ¿no? Pues este centro lo hace mejor que este, ¿vale? Bien, analicemos metodologías de cada centro, ¿no? ¿Por qué este lo hace igual? Este hace cosas que a mí me gustan más, pero resulta que son menos eficaces. Que yo con eso me llevé muchos chascos. Y yo tengo muchas ideas, impulsos así morales de cosas que me apetecen que funcionen mejor, pero las ponía en práctica y resultaba que no. Claro. Por ejemplo, para estimular la creatividad, yo me di cuenta con experimentos que lo peor que puedes hacerle es exprésate. O sea, haz lo que quieras. Porque al final hacen todos Bloqueo. lo mismo, hacen la típica casita con el sol en la esquina, el árbol, la casita y tal, ¿sabes? No, o sea, para estimular la creatividad hay que ponerles montones de límites. Pues en este Ujú. ejercicio no podéis usar el color azul, solo podéis usar líneas rectas. Tenéis que dibujar con rotulador, no podéis usar el lápiz. O sea, son todos límites. Y en esos límites, la creatividad resulta que explota. Ujú. Yo Claro. intuitivamente, yo no llegué ahí. O sea, yo no era en mi habitación. ¿Qué me gustaría que funcionara? No, vamos Ujú. a probar cosas. Entonces yo Vale. lo de dibujo libre, no, yo no lo hacía jamás en clase, pero no porque no me guste, o sea, a mí me gusta, pero que no, o sea, no llevaba a ningún sitio. No aportaba nada luego, claro. Eso. Se Exacto. entiende Y más que, perfectamente.
O sea, yo quiero que me quieran como profe, pero vas probando cosas y dices, no, la norma, yo tenía una norma, por ejemplo, que es especialmente en primero de eso, que es cuando me conocen, la norma es no se sonríe hasta Navidad, ¿sabes? Y tener un impacto de patapam. Además, yo era el profe de Sí. plástica, que en primaria era festival, entonces yo Ujú. tenía que tener una primera impresión de repente se han encontrado con un tío que no sonríe y que les está hablando de líneas paralelas, y ponía el contenido duro al principio, ¿no? Conseguir un impacto, vale, ¿estamos serios? ¿Entendemos que esto va de otra cosa y tal? Pues a partir de Navidad nos podemos relajar. Pero si lo haces Ujú. al revés, no funciona. Claro. Al menos en mi caso. Entonces vas Ujú. probando y dices esto funciona y esto no, y vas probando diferentes cosas. Y eso deberíamos hacerlo todos de manera como natural, pero como va como va. Total. Un resumen vamos, de lo que hemos hablado hasta ahora, ha sido una nota que he cogido de tu vídeo, como decía antes. Vamos, no recuerdo al final la nota si sale literal de tu vídeo o también mi impresión, ¿no? Al final yo pongo nota de lo que a veces que pongo las comillas, ¿no? Para decir, esto lo he dicho literal, pero luego se me olvida. Entonces, lo que he cogido aquí, lo tengo aquí, es como, es más fácil trabajar sin preparación, eso ya lo has dicho antes, hacer como si todos felices. Yo he puesto yo aquí, esta sí que en mi opinión es un poco la tiranía de la felicidad, pero que tú comentabas al mismo tiempo, pero esto a mí me hacía más infeliz. Y ahora quiero que entremos en este momento clave, ¿no? De decir, yo aquí ya no pinto nada, me voy de aquí. Comentas que tu pareja te decía que cambiaras, pero tú no lo veías claro. Y bueno, comentas en el vídeo también que llega una pérdida familiar importante para ti. ¿Este fue tu verdadero detonante para salir o consideras que había un Son, cúmulo? nunca hay un solo motivo, ¿vale? Siempre Ujú. es muy, muy diferente. Yo no había dejado de hacer escultura. O sea, yo seguía siendo escultor. De hecho, yo Ujú. trabajé muy pocos años a jornada completa. Yo siempre tenía medias jornadas. Yo quería tiempo para Ajá. trabajar en mi arte. O sea, para hacer media jornada ya me implicaba muchísimo, pero bueno, ese ya era el problema mío y demás. Entonces yo tenía mi carrera de artista en la que fracasé, vamos, estrepitosamente durante 20 años. A nadie le interesó jamás lo que yo hacía, jamás. O sea, un desastre Ujú. absoluto, absolutérrimo. Y eso a mí también me frustraba, entonces yo decía, pues mi única opción es la docencia. Y además me Ujú. gustaba, es que a mí me gusta enseñar, a mí me gusta dar clases. Me gusta mucho y me gusta mucho la batalla. O sea, yo no soy quejica en Ujú. cuanto a los temas más ásperos de la batalla, eso me gusta. Ujú. Pero ahí coincidió lo del 2008 y darme Ujú. cuenta de que esa estafa tenía consecuencias, porque no es lo mismo estafar en un entorno en donde la prosperidad va a ser continua y siempre va a ir bien y siempre va a haber dinero y da igual, vale, no sabes hacer rectas paralelas, pero da igual porque, ¿sabes? Ujú. La cosa funciona y tal, y de repente te das cuenta de que no. La máquina de progreso se ha roto y además tú no sabes hacer ni rectas paralelas, ni escribir sin faltas, ni calcular de cabeza. ¿No? Tienes menos armas de las que tuve yo a tu edad para enfrentarte a esas Ujú. cosas. Que después me relajé porque descubro que, oye, que la gente evoluciona y que la gente sale de los agujeros y que la cosa nunca es tan grave. Pero yo tenía la sensación de que había jodido la vida a una generación entera, ¿vale? Que no era el Fíjate. único, pero yo tenía esa Ujú. sensación. O sea, os he jodido la Ujú. vida y os he estafado, os he engañado. Porque la generación que ha venido después ya son unos descreídos. O sea, los que vienen después ya no se lo creen, lo de la escuela, ya no se creen que esto sea importante. Pero esos que ahora tienen 37 años, por ahí, ¿qué edad tienes tú? Eso, 36. vosotros lo creísteis. Y la hostia que tuvisteis con la realidad, o sea, el golpe que os disteis con la verdad después, fue terrible. Y vuestra generación es una generación muy de resentidos y de gente que dice, yo no tengo la culpa, oye, que la culpa es de ese, y en parte tenéis razón, porque os estafamos, os engañamos. Ujú. ¿No? Que al final habéis sobrevivido, habéis salido bien, no habéis quemado las escuelas y sois muy buena gente y tal, es verdad, maravilloso, ¿no? No era tan grave como yo veía, pero yo en aquel momento yo me sentía fatal. O sea, yo me sentía Ujú. personalmente responsable de la situación personal de muchos de mis exalumnos. Y yo no lo, y yo intenté lo de, bueno, pues que sean felices, intenté hacer lo que todo el mundo pedía y yo me sentía fatal. O sea, pero no tanto porque me afecte a mí personalmente. Yo era capaz de estar un trimestre sin hacer nada en clase, yo hacía mis dibujitos, o sea, yo era capaz de sobrevivir a eso, personalmente. Me dolía en la responsabilidad de mis alumnos. Y que yo no quiero seguir participando de esta estafa. Entonces yo durante un par de años luché por cambiar las cosas
me estrellé cada vez, porque mi carrera docente fue una carrera de derrotas constantes, hasta que dije, bueno, pues si esto va de esto, me voy. De hecho, la última conversación que tuve con mi última directora, con la que tuvimos muchísimos rifirrafes, las últimas palabras que nos dijimos cuando yo me fui, ella me dijo, bueno, pues hasta otra, nosotros seguiremos haciendo las cosas igual, porque veníamos de donde veníamos. Y yo le dije, pues os irán igual de bien que hasta ahora, que vaya muy bien. Y ya está. Y entonces yo me sentía fatal y yo estaba hundiéndome cada vez más. Y me afectaba en lo personal, pero no porque me costara el día a día, sino por cómo me sentía yo con la realidad. Y ahí mi chica sí que me estuvo, Bárbara, mi pareja, estuvo apoyándome mucho y estuvo diciendo, deja la escuela, tú sabes hacer cosas más allá de la escuela, inténtalo. Y yo le decía, pero ¿cómo lo intentas? Si eso, en esto también he fracasado 20 años, no me ha funcionado nunca. A nadie le interesa mi obra. Y yo solo tenía en ese punto a mi pareja que me decía, deja la escuela, y a un amigo que sí que me apoyaba en mi carrera artística y que me decía todo el tiempo, lo que tú sabes hacer le tiene que servir a alguien. No puede ser que a nadie le sirva eso. Pero eran las dos únicas voces, ¿vale? Ujú. Y nada, yo me resigné. Y muy amargado y tal. Y en ese momento mi madre tuvo un cáncer que además fue como muy rápido, muy de esas experiencias duras, muy verdaderas. O sea, yo lo recuerdo extrañamente con felicidad. O sea, uno de los momentos más duros de mi vida, pero también de los más felices. Y yo ahí es cuando digo, oye, es que vida solo hay una, esta no tiene ningún sentido, vamos a probar la otra, aunque sea oscura. Y yo ahí es cuando durante la enfermedad empecé a pensar, bueno, si esto falla, si lo próximo que hago falla, dejo la escuela. Y ya no era, me voy a otro, porque yo había cambiado mucho de centro buscando el centro ideal, digamos, Ideal. Vale. ¿no? Buscando el centro más adecuado para poder hacer lo que yo creía que se podía hacer. Y de hecho yo al final luchaba con la escuela en la que estaba, que era una escuela de franciscanas, en la que había monjas, y yo les Ujú. decía, oye, no podéis salvar todas las escuelas, coged a los profesores que creáis que valen la pena, concentradlos en una, que el resto saquen dinero, pero que ese sea vuestro proyecto. Y nada, tampoco. Ujú. Y, y yo con el cáncer y sobre todo cuando se murió mi madre, dijo, es que, o sea, ¿para qué voy a seguir con esto si esto ya no tiene ningún sentido? Y ahora yo con la enfermedad de mi madre, con todo lo que yo vivía, puñalada de mis compañeros y, o sea, era un momento de estos de guerra en clase, ¿sabes? De guerra en la Ujú. escuela, que se calmó. Bueno, yo decido que voy a dejar la escuela, digo que pienso que voy a hacer un curso más en el que voy a preparar mi salida, en el que voy a preparar las cosas y tal. No digo nada a la escuela de momento, Ujú. ¿no? Y empieza el curso y empieza el curso fatal. Despiden a una compañera mía, también de las malas profesoras que tienen muchas quejas, ¿sabes? Claro. De las Mm. conflictivas. Pues la Sí. despiden y digo, ostras, es que esto no va a ir, ¿sabes? Que esto no va a ir. Mm. Y ahí hablo con mi padre, que es una persona súper pragmática, y de esta que yo temía decírselo. Veo que a ti te preocupa mucho de cómo se lo dices a tu familia, porque debe ser tu caso, ¿no? Y decía, mi padre Ujú. no lo va a entender. Y yo le digo, bueno, creo que voy a hacer esto. Y lo único que me dijo, también estaba en un proceso vital muy parecido al mío, ¿eh? Mira, si lo tienes claro, no esperes. Claro. Y ahí yo veo cómo empieza el curso, veo que no tiene ningún sentido aquello, digo, ¿para qué voy a llegar aquí? Oye, ¿para qué voy a aguantar aquí hasta junio? Y digo, no, en Navidad me voy. Pero no digo nada en la escuela de momento. Pues estaba la cosa muy tensa con la directora esta estúpida. Era una que no era profesora, era abogada, Ajá. que tenía todo el sentido por el cariz que están tomando las cosas. Yo creo que es hora de expulsar a los especialistas licenciados de secundaria y empezar a poner psicólogos y abogados y otro tipo de profesionales en estos centros guardería. Ujú. Y digo, vale, vamos a hacer eso, vamos a hacer mi último experimento. Voy a irme con todo el mundo feliz. Entonces ahí me dediqué. Ujú. El principio de curso fue todo maravilloso. Todo el mundo genial. Yo había tenido el curso anterior, un curso de cabrones, de estos que no cabrones conmigo, pero entre ellos, a los casos de bullying terribles, ¿sabéis? Mala Ujú. gente. Bueno, vamos a suavizar las cosas con esto, vamos a suavizar las cosas con todo el mundo, temario agradable, haced lo que queráis. ¿Queréis hablar? Venga, habláis. ¿Que me vais a hacer preguntas? Este tipo de cosas de que para no dar clase te hacen preguntas y yo vengo a contarles historias, ¿sabes?
aceite por todas partes. Al equipo directivo también. ¿Qué queréis? ¿Este papel? Yo os hago este papel. Todo muy bien. Y de pronto está todo muy bien y yo doy el aviso, dentro de 15 días me voy. Y ahí no entiende nada nadie, porque de repente todo estaba bien. Claro. Y yo no di más explicaciones, quiero probar una cosa distinta y ya está. O sea, no, ya no era momento de lucha. Es una cosa que había aprendido con el cáncer de mi madre también. Hay un Claro. momento de la lucha, de la quimioterapia, de la radioterapia, en donde la batalla tiene sentido, pero hay un momento terminal en donde decidimos que esa batalla ya no la vamos a ganar, ¿no? Está perdida, vamos a ser felices, vamos a llevarnos bien, vamos a salvar las relaciones personales y ya está. Pero no se batalla más. Yo en ese trimestre último no batallé por nada. La etapa no batallé por nada, todo estaba bien, todo genial, todo maravilloso. Vamos a querernos todos, vamos a poder despedirnos todos con un abrazo y voy a desearos de todo corazón que todo os vaya muy bien. Y así pasó. Y además hice esa inconsciencia que mucha gente me criticó, tuve amigos que me insultaron por eso, que es que yo me fui. O sea, yo renuncié. No Ajá. pedí el paro, no pedí que me despidieran, no pedí ningún apaño, no, me voy. Renuncié al paro, renuncié a todo. O sea, nadie me debe nada aquí. Ah, Eh, Una cosa como muy bestia, claro. Eso pasa en momentos vitales en los que tienes como más fuerza de dentro, ¿no? bueno, Y, y el otro día lo estaba hablando con un amigo mío y yo le decía, es que las únicas cosas que me han funcionado en mi vida son los saltos al vacío. Y él, que también es artista, me dice, yo creo que es que en los saltos al vacío es cuando aleteamos más fuertes. ¿No? Que qué creo que si al bonito. final te dejas muchas redes de seguridad, al final los intentos son como cobardes. A medias, claro. Como que no te arriesgas, ¿no? Como dices, bueno, oye, si Ujú. falla no pasa nada, pero en realidad, no, si falla, o sea, no hay nada más, ahí empiezas a esforzarte de verdad. Y ahí empezó una etapa en mi vida muy distinta, muy, muy distinta, en la que me marqué el objetivo de ser escultor. O sea, no es que yo dejara la docencia para hacer algo que me apetecía probar. No, yo dejé la docencia para hacer algo en lo que había fracasado 20 años. Ujú. ¿Vale? Entonces, no solamente era abandonar eso, sino replantearme cómo había estado haciendo las cosas desde el principio. Y ahí me puse una norma, que es cualquier cosa que tenga que ver con escultura vas a decir que sí, sea lo que sea. Entonces hice escenografías para obras de teatro muy mal pagadas, hice prototipos de juguetes, casi hice modelos de dildo, eso al final no salió, ¿no? Ujú. Pero de todo tipo de cosas, Todo. restauraciones de todo tipo, o sea, nada de ego de artista, nada, no, vamos a ver, todo. Mi plan un poco era, a mi arte no le sirve a nadie, pero mi talento quizás sí. Entonces vamos a intentar vivir Ujú. primero de lo que yo sé hacer, de mi talento, y después vamos a intentar vivir de mi arte, ¿no? Pero Ujú. primero talento, o sea, lo que yo sé hacer, mis habilidades, las cosas que yo sé hacer y que poca gente sabe hacer. Vamos a ponerlas en marcha y tal. Y ahí las cosas fueron saliendo poco a poco. Al principio es terrorífico, Ujú. pero poco a poco fueron saliendo oportunidades y fui encontrando un camino por ahí. La suerte hizo que entrara en el mundo del cine, también como por casualidad, Ujú. y con otro salto al vacío. 2 años después de la muerte de mi madre, murió mi hermano de un accidente de coche, que es una cosa Ujú. totalmente distinta. De golpe la vida cambia. Mi hermano Claro. tenía 2 niños pequeños, o sea, de repente te das cuenta que las cosas son diferentes. Yo, bueno, a ver, Ujú. yo cuando murió mi madre ya me mudé con mi padre para estar con él, cuando murió mi hermano volví a estar con él, y bueno, vamos a ver. Pero en ese momento yo había hecho un trabajo que no tiene nada que ver, pero había conocido gente que trabajaba en el cine y me dijeron, te llamaremos para las películas porque les gustaba cómo trabajaba. Y te llamaré para Ujú. una peli. Y yo, venga, perfecto. Y bueno, vamos a ver si me puedo ir unos meses a trabajar a Madrid para una peli que hagan por aquí pequeñita y tal. Y era el plan. Salió una peli que era muy pequeñita, yo estar yo solo en utillería, película de muy bajo presupuesto, estamos ahí. Bárbara, mi pareja, hace vestuario, ella va a venir conmigo, se va a encargar del vestuario. Genial. Es un pequeño Súper. proyecto para empezar, maravilloso. Tal. Ese proyecto se cae por Ujú. otros temas y el tío que me iba a llamar me dice, yo ahora me voy a China. Tengo un proyecto muy grande en China, es una gran superproducción, o sea, hay gente de todo el mundo metida, es la película más cara que se ha hecho nunca en China, y, y me dice, a lo mejor te llamo para ir a China.
Pero él me lo decía en broma y yo lo entendía en broma. Pero 2 semanas después me llama, ¿cómo lo tienes para venirte a China? Ya. Madre. Y como yo estaba en esa época de sí, ¿sabes? El primero dije a mi padre, ¿cómo estás? Ya habían pasado casi un año de la muerte de mi hermano. ¿Cómo va todo? La cosa estaba bien, mis sobrinos, la cosa pintaba bien. Y yo le dije, ¿me puedo ir? En principio era Ujú. para 4 meses, una cosa así. Entonces me voy a China y al final estuve 13 meses en China. O sea, fue un salto al Qué vacío grande barbaridad. también. Claro, yo me iba ahí con la seguridad de que iba a estar rodeado de un equipo español, ¿no? De gente española y tal. Y bueno, vamos. Llego allí y a las 3 días, a la semana, a todo el equipo español lo despiden. A todos, menos a mí y a 2 más, como por casualidad. Y los 2 más estaban en otro departamento, yo ya me quedaba solo. Y me proponen, ¿tú te quieres quedar? Porque un productor había visto cosas mías y le había fascinado. Un productor, y Ujú. había conseguido convencer al jefe. Y ostras, es que de repente me estás planteando que me quede aquí solo, mi inglés es patético, mi chino es terrible, o sea, yo chino no sé nada, mi inglés es muy malo, todo el colchoncito de casa que yo me había construido aquí, digo, pero sí, ¿no? Y venga, sí. Entonces empieza una Hemos dicho aventura que que sí. es un salto al vacío brutal que hice allí, que funcionó bien. Entonces yo desempolvé mi inglés eh, del BUP y empecé a arrojar palabras a la gente y resulta que no se entienden, que me entendían. Y ahí me planteé, bueno, Fíjate. si un polaco viene y me conjuga mal el subjuntivo, yo no me quejo. Entonces me relajé mucho ahí, tú eres profe de inglés, entonces mi inglés es de tirar palabras y que me entiendan. Y poco a poco fue corrigiéndose. Y ahí empezó una aventura y ahí, o sea que eso que empezó como por 2 casualidades, y ahí conocí muchísima gente, porque era un proyecto que es verdad que era muy grande, había gente de todo el mundo, gente de mucho nivel, y yo ahí conocí a mucha gente que después me abrió las puertas a trabajar en películas en diferentes sitios. Entonces yo a partir de ahí conocía a equipos internacionales y me iba a trabajar fuera. O sea, yo he estado trabajando después en Budapest, en Londres, en otros sitios, en proyectos grandes. Pero claro, mi perfil en películas pequeñas no tiene mucha cabida. O sea, yo tengo que ir en Ujú, películas donde se hacen armaduras, donde hay monstruos, en donde se necesitan ujú. escenarios con esculturas, cosas así. Y encontré el camino hasta ahí y me fue muy bien. Me fue, ¿sabes? Pero todo Eh, el tiempo con el susto y todo el tiempo a base de saltos al vacío. Claro. Claro, qué barbaridad, alucino con esta parte de la historia que es de la que no conocía nada y que me encanta descubrir ahora en directo contigo y te iba a preguntar ahora ya la has lanzado, la palabra de el susto, ¿no? Te iba a preguntar, pero ¿y no hubo vértigo? Porque sí, hablas de saltos al vacío, intuyo que en esos saltos al vacío puede estar esa emoción, ¿no? Del miedo, pero ¿cómo te enfrentaste a ella? No, no, hubo miedo y sigue habiéndolo. O sea, yo no sé Y sigue qué voy a habiendo. hacer dentro de 3 meses. Ujú, O sea, yo no tengo y así te he dicho antes que vuestra generación era como muy resentida, ¿vale? Y es verdad, tiene algo de eso, pero mi generación somos muy cobardes. O sea, de hecho, ujú, nosotros hemos dejado caer muchas cosas. Nosotros, mi generación es la que ha destruido el sistema educativo, no es la vuestra, es la nuestra, que dejó de asumir esa responsabilidad por cobardía, ¿no? Dejamos de luchar porque el sistema funcionara, que la generación anterior a la mía era batalladora en ese sentido, nosotros nos rendimos. Entonces, yo soy muy cobarde por naturaleza. Entonces, a ujú, mí eso me aterra. Y yo durante años, yo tenía el currículum siempre preparado para presentar en escuelas. Siempre lo tenía ahí, siempre lo tenía impreso. Y ese miedo sigue estando ahí. Y a mí me sigue dando ansiedad y taquicardia de vez en cuando. La ventaja es que, bueno, yo ya llevo como 12 años, no sé exactamente cuántos, en donde la cosa más o menos va funcionando. Tiene épocas en que ha ido muy bien, tiene épocas en que ha ido muy mal. Ahora ha habido 2 años en los que las cosas no han ido especialmente bien. Ahora parece que remonta un poco, pero el ujú. susto siempre está ahí. Pero la satisfacción de sentirte responsable y satisfecho con lo que haces, a mí eso me compensa, ¿no? Aunque el susto está, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa Ujú. pérdida yo la sigo sufriendo. Pero claro, pues, yo antes me sentía seguro, sí, pero joder, una seguridad en el lodazal, ¿no? En el estercolero. Pues, tampoco quiero sentirme a gusto ahí. Claro, qué importante eso también, que en el vídeo, perdón, tuyo de YouTube, mencionas la palabra sucia, ¿no? Que te sentías sucio dentro de ese sistema que ya has hablado, que ya has comentado y que se deduce de dónde viene esa palabra de sentirte sucio y como ahora bien has empleado ese lodazal, que al fin y al cabo sí, sí no estoy a gusto en él,
Porque luego está la opción esa, ¿no? Que es lo que te quiero preguntar ahora, que hay profes que están a gusto dentro de este lodazal e Perfecto. incluso lo ven maravilloso. Oye, si estás bien, ¿quién soy yo No, para no. decirte que eso no funciona? A mí me parece genial, ¿eh? Yo lo único que me revelo es no te hagas la víctima. Claro. O sea, si estás a A gusto ver, y estás muy bien, eres feliz. Eres un privilegiado con uno de los mejores trabajos del mundo, fácil y bien pagado. O sea, no vayas de víctima. O sea, mm, es lo único que pido. claro. Y, Tomás, en cuanto a ahora uniendo un poco el tema de tu profesión con la alternativas de formación, porque te he visto que estás por ahí por doméstica y demás. ¿Qué piensas de estas otras alternativas a la formación, de enseñanza reglada? ¿Crees que hay más calidad fuera del sistema, como en academias, en webs, ¿no? Ahora mismo como podemos encontrar en Doméstica, Coursera. ¿Qué opinas de estos sistemas alternativos? No, a ver, la necesidad de transmitir conocimientos es antiquísima, es anterior al sistema educativo. Y eso no va a desaparecer aunque el sistema educativo se hunda en la miseria. O sea, eso siempre va a existir de manera arreglada y de manera sin arreglar. La gente quiere aprender y la gente quiere enseñar. Y eso siempre va a canalizarse de diferentes maneras. A mí me parecía buena idea que eso fuera a través de una cosa que se llama sistema educativo, pero hemos decidido que no. Perfecto, eso queda Nerials con otra función, me parece genial, disfrutando, pero esa función de transmitir desde alguien que sabe que va a enseñarle algo a alguien que no sabe, va a encontrar sus caminos. Y, por ejemplo, YouTube es un sitio en el que hay una cantidad de conocimientos impresionante. Yo te decía antes que nuestro trabajo era doble, era transmitir conocimiento y evaluar. ¿Vale? YouTube lo que no te da es la evaluación, no te va a dar un título, pero el conocimiento, si tú quieres aprender de algo, solo en YouTube tienes más clases de una calidad brutal. O sea, tienes clases de universidad buena. O sea, tienes clases de profesores geniales que cobran un pastizal por hora. Las tienes gratis. O sea, para aprender, puedes aprender, no hay problema. Claro, lo que yo noto es que va a haber una disociación entre la titulación y el aprendizaje. Entonces, y yo creo que eso va a ser bueno que pase. Entonces, hay muchos canales para aprender, gratuitos o muy baratos. Por ejemplo, Doméstica, en cuestiones creativas, ha cambiado un poco últimamente, ¿eh? A mí me gustaba más el Doméstica de hace unos años que el de ahora, pero el modelo Ujú, Doméstica de hace unos años era genial, era buenísimo. Yo ujú, tengo cursos ahí, yo veo cómo los hacen, veo cómo cuidan la calidad ujú, del contenido, donde yo batallé durante meses con una productora para ver cómo lo podíamos hacer mejor, y me ponía pegas ujú, y me decía, esto no se entiende, encuentra otra manera, ¿sabes? O sea, se lo tomaban en ujú, serio. Y a mí eso a mí me gusta. Y yo estoy muy orgulloso de los 2 cursos que he hecho. El contenido de los 2 cursos a mí me parece magnífico. Y no lo habría hecho yo solo. O sea, es imposible que yo en YouTube solo, con mis medios, lo hubiera ujú, hecho. Entonces, Doméstica o plataformas tipo Doméstica están haciendo una muy buena labor. Claro, tú no puedes presentarte en ningún sitio con un título de Doméstica. La titulación no es muy ujú, buena. Pero claro, o sea, te pueden exigir en muchos sitios un graduado escolar, por ejemplo. ¿Pero qué significa el graduado escolar? Tú y yo sabemos que no significa nada, no significa ni que sepas escribir. Entonces, cada vez más la degradación de los títulos oficiales se hace más evidente. Y es una cosa que yo digo en el vídeo que publiqué hace 2 años y mucha gente ya me ha escrito para decirme lo que tú dices ahí está pasando. Por ejemplo, en muchos ambientes tecnológicos jamás te van a pedir una titulación. O sea, da igual el título que tengas de grado de programación, o sea, les da igual. Las grandes empresas hacen prueba de acceso. Lo que quieren saber es lo que sabes, no qué papel tienes, ujú. Ah, porque el papel está empezando a dejar de significar nada. Entonces, las titulaciones, sobre todo las oficiales, van a ser requisitos para trabajos oficiales. Entonces, si quieres trabajar en el ayuntamiento, vas a necesitar títulos oficiales, clarísimamente. Pero ujú, ya no están significando nada. O sea, que tú tengas un grado escolar quiere decir que has llegado más o menos vivo, hidratado, hasta los 16, 17 años, que no te has metido en problemas muy graves y que has sido lo suficientemente moderado como para no enfrentarte hasta el hartazgo con los adultos que tenías a tu alrededor. ujú, Ya está. O sea, no quiere decir nada más. No es ujú, garantía de conocimiento de ningún tipo. Entonces, a nadie que, si no es un requisito legal, esos títulos van a empezar a perder valor. Y yo creo que va a ser ujú, bueno que pase. Entonces, yo creo que va a haber como 2 carreras. Por un lado, la carrera de transmisión de conocimiento con
formaciones muy poco regladas como YouTube, canales tipo Doméstica, muchas cosas de estas, que se van a ir poco a poco formando. A mí lo que me sabe mal de Doméstica es un modelo que a mí me encantó, lo que pasa es que ha fallado un poco porque la pandemia lo distorsionó. O sea, en Ujú, pandemia funcionó tan bien que creció demasiado rápido y el mm, modelo se como distorsionó. O sea, empezaron a entrar en hacer demasiados cursos a la vez porque o sea, consumimos demasiado formación online en la ajá, pandemia y ahora estamos hartos. Entonces hubo como una gran subida de algo que de por sí era bueno, pero ahora estamos hartos y mm, ahora no queremos formación online, ¿no? Y yo creo que va a volver, o sea, estamos en un momento de bajada y los cursos online y todo este tipo de cosas están. Ha habido una burbuja porque han funcionado tan bien hace muy pocos años que mucha gente se ha sumado a eso, entonces ahora hay muchísima oferta, pero la demanda ha bajado. Entonces poca está como muy demanda. desestabilizado por una ola absurda, ¿vale? Pero eso se va a estabilizar. Entonces va a haber un modelo de formación online de transmisión de conocimientos, simplemente. ¿Quieres aprender a hacer esto? Pues hay un curso perfectamente arreglado que va a funcionar muy bien. ¿Quieres conocimientos puntuales? Pues estaban los tutoriales de YouTube, pero ahora ChatGPT va a cumplir esa función. Entonces creo que los tutoriales de YouTube van a perderse bastante. Porque para cosas muy Claro. puntuales tienes la IA. Pero cursos organizados de conocimientos, yo creo que va a haber un modelo ahí útil. Que no Ujú, tiene por qué la titulación ser buena. Por otro lado, yo creo que los títulos oficiales van a empezar a perderse. Y ya ha empezado a pasar, de hecho ha pasado históricamente. La licenciatura de Bellas Artes en Barcelona en los años 80, no me acuerdo, son una serie de años, son 3 o 4 años, esa titulación no la quiere nadie, porque se desprestigió hasta tal punto de que esa titulación es como si no fuera válida. Es válida, está firmada por el no, rey y tiene todos los sellos, pero nadie se la toma en serio. Y eso va a empezar a pasar. Entonces yo creo que va a haber un punto en donde vamos a saber que, me invento las comunidades, ¿vale? Que el graduado escolar de las Islas Baleares vale menos que el graduado escolar en Madrid, o al revés, ¿eh? ujú, La que sea. Y vamos a empezar a ver que distintas instituciones dan distintos títulos con am, con distintos valores. O sea, ahora ujú, da igual dónde te saques el grado escolar, da igual dónde te saques la selectividad, pero todos sabemos que hay comunidades que hacen mejor su trabajo en la antigua visión de transmitir conocimientos que otras. ujú. Y pasa lo mismo Claro. con selectividad. Y eso está causando muchas cosas desestabilizadas, ¿no? Entonces, pues yo me saco la selectividad en una comunidad autónoma donde es muy fácil y me voy a Madrid donde es más difícil, ¿no? Y le quito la plaza a uno que se la ha sacado en Madrid cuando en realidad está mejor preparado que yo. Entonces, esos Ujú, desequilibrios yo creo que van a ir creciendo hasta que exploten los títulos y entonces ya no va a valer tanto que tengas un grado escolar. No, no, yo tengo un grado escolar de la comunidad autónoma de tal o del colegio tal. Entonces yo creo que sí que una cosa que va a pasar y mucha gente me ha dicho que está pasando en ciertos ámbitos es la educación se va a separar. Tú puedes tener la formación por ahí, pero al mismo tiempo puedes contratar solo la evaluación. Va a haber colegios privados cada vez mejores, cada vez más. ujú. Colegios privados, la ventaja que tienen es que son muy variados. Hay un colegio en Valencia, por ejemplo, que es especialista en conseguir títulos para hijos de ricos insufribles. O sea, Ujú. tú tienes pasta, tu hijo no se va a sacar la ESO en ningún sitio. Tú lo mandas ahí, pagas no sé cuántos mil al mes, ¿no? Y Y ese lo tiene. niño viene con el graduado y viene con la selectividad si hace falta. Entonces, eso es un servicio que ofrece. Pero las escuelas que lo hagan bien y que tengan prestigio van a ser capaces de ofrecer títulos que tengan sentido. Ujú. Y a lo mejor el graduado escolar no va a servir para nada, pero el título en inglés, por ejemplo, en inglés es una cosa que se ve mucho. O sea, el título en inglés del bachillerato no te sirve. O sea, tú quieres el título de la Escuela Oficial de Idiomas, que ese es el de FIAR. Entonces hay una cierta conexión entre el sistema evolutivo del sistema arreglado con el de la Ah, Escuela de Idiomas, que te dan el título adecuado. ujú, Yo eso que creo que ese modelo va a pasar cada vez con más cosas. ujú, Entonces la selectividad de tal comunidad autónoma va a dejar de valer y valdrá solo para esa comunidad autónoma. En cambio, la prueba objetiva de segundo de bachillerato o el título de segundo de bachillerato de tal escuela va a ser muy prestigiosa. Que yo como familia no puedo pagar el curso entero de mi alumno, de mi hijo en esa escuela, pero igual puedo pagar solo la evaluación. evaluación. Oye, te Ujú, pago no para el curso, que eso es otro servicio, pero evalúa a mi hijo. Yo me encargo de que mi hijo se prepare bien, yo me encuentro mis caminos fuera del sistema arreglado, pero quiero tu título. Entonces yo creo que va a haber una especie de carrera de títulos por un lado y carrera de formación por otro. Y que de alguna ujú, manera el sistema fuera del sistema arreglado va a encontrar sus equilibrios.
La pandemia ha distorsionado mucho todo eso, porque cambió demasiadas reglas, pues yo creo que poco a poco vamos a volver a tender Ujú, hacia ahí. Y me parece que es bueno que sea así. ujú. Mm. ¿Has oído el tema de eso, de poder pagar una evaluación? Por ejemplo, en las escuelas de idiomas puedes hacerlo, puedes hacer un examen por libre para demostrar tu nivel de inglés, por ejemplo. Pero yo sí que he sido bastante crítico, aquí cambió un poco, pero tiene que ver con la titulitis aguda, que digo yo. Con esto, por ejemplo, en los idiomas se ve claro, ¿no? O yo, por ejemplo, he bailado durante muchísimos años, entonces, y en la danza pasa lo mismo. Mi opinión, ¿de qué me sirve a mí un título de inglés del año, hablo de mi caso, del año 2018? Dice, en el 2018 yo me saqué un C1, estupendo. Y hay todavía empresas que me lo van a pedir, ¿no? Me van a pedir ese C1. Pero ¿quién te garantiza a ti? Entonces, yo voy a lo que has dicho tú antes. Las pruebas de acceso a mí me parecería ahí algo en el proceso, ¿no? Algo fundamental. Pero es que muchas Sí, veces te lo piden pasa, como requisito. claro, esto no va a funcionar de momento porque aún no ha entrado en crisis los títulos. Ujú. O sea, no Claro, cuestionamos los títulos todavía. Todos los que claro. estamos metidos ahí dentro, los que sabemos cómo funciona la fábrica, sabemos que son de mierda, Mm, pero no ha salido total, fuera de la fábrica. O sea, en claro. cuanto eso se explicite, Ujú, muchos títulos no van a valer. Y muchas empresas, y digo empresas porque los gobiernos no van a desprestigiar sus propios títulos, van a ser los últimos que los ujú, van a hacer. Entonces, los títulos ujú. oficiales los van a pedir para títulos para trabajos con la administración, eso está claro. Pero fuera de eso, si yo tengo una empresa de programación, por ejemplo, o sea, Ujú, ¿de qué me sirve tu título de programador o sea, tu módulo de programador en la comunidad autónoma? O sea, yo sé que ese módulo no ujú, vale nada. Entonces te pido prueba de ujú. acceso. Claro, llega un punto en que tú no puedes tener que cada empresa tenga sus evaluadores, sus formas. Eso Claro, va a encontrar un equilibrio en donde cuando se total. explicite que hay títulos de mierda y títulos que son de verdad, Ujú. ahora los títulos que valgan serán de verdad, o sea, valdrán de verdad. Yo sé como empresa que este título de esta institución me vale. Vale. Incluso puedo ponerlo como requisito. Es decir, o sea, si necesito gente con inglés y quiero el título de inglés de esta, o sea, necesito este y este, porque de estos otros sistemas evaluadores no me fío, no Vale. valen nada. Mm. Ya lo hacen un poco por aquí, por ejemplo, en Bélgica. Me he encontrado con ese. Al fin me ha venido a la mente, perdón, este meme de hemos sido engañados, he sido engañado, ¿no? Con este Sí. C1 de francés, que aquí, para ciertos puestos, te dicen C1, pero el C1 que tú me traes de España a mí me da igual. Ya no te hablo de instituciones, te hablo de Claro. España, de Escuela Oficial de Idioma, me da igual. Eso está pasando ya, ¿eh? Y eso hace años que está pasando. Lo que pasa es Te que lo está digo pasando yo. en pequeños ámbitos, pero no ha habido una gran crisis de títulos, que yo creo que va a llegar. Vale, Y cuando llegue, esa crisis de título traerá una oferta de titulación, ¿no? que será la buena. vale. Y yo Más creo que eso consecuente, claro. será bueno también. Y te quería decir otra cosa también, ¿qué era lo que te quería decir ahí? Ay, se me ha olvidado. Bueno, ya saldrá, porque es una cosa que he pasado 2 veces y no te la he dicho. Ya, No ya pasa saldrá. nada. Ah, sí, Genial. ya sé lo que es. Y en el sistema de formación no reglada, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es cómo eso me di cuenta cuando estaba preparando el curso de doméstica, cuando estaba rodando en Madrid, que fui 2 semanas a Madrid, y estaba paseando fuera del rodaje y escuché la conversación de 2 estudiantes. Y si te fijas en el sistema reglado, en el sistema oficial, las asignaturas son cosas que te quitas de encima. O sea, para conseguir la carrera solo tienes que quitarte, ¿no? Solo me quedan 2, ¿no? Y son como Me queda dos. obstáculos que te quitas, ¿vale? Es algo que Mm, tú se supone que ya tienes la carrera y tienes que ir eliminando trozos que te faltan, ¿no? En para cambio, llegar. en otros sistemas alternativos te añades. Yo ya tengo 7 Ganas. cursos de doméstica, es algo que aporta a tu formación. Ujú. Y me pareció muy sutil, pero me parece que ilumina mucho cuál es la mentalidad de los 2 sistemas. Totalmente. Me ha encantado escuchar esto porque es que es así. Entonces, esos alumnos, o sea, tú en el sistema arreglado te quieres quitar de encima esa asignatura, no estás aportando nada a ti, no estás aportando, no estás creciendo, no estás siendo cada vez más Ujú, complejo. Yo creo que o sea, yo creo que la educación se curará, no desde dentro, creo que desde dentro estamos en un punto donde ya me parece imposible, pero sí que desde ujú. fuera habrá esas tensiones, encontrarán soluciones que obligarán al sistema oficial a modificarse, está claro. Ha cambiado, claro. Totalmente de acuerdo.
Y Tomás, ahora te hago una pregunta en relación con esta enseñanza, ¿no? O con este sistema educativo que tenemos ahora, que a lo mejor te pone un poco al raspa de la pared, pero yo creo que, vamos, te la hago libremente porque no tienes pelos en la lengua. Con todos los pros y contras que sabemos que tiene la enseñanza o el sistema educativo que tenemos, con su estabilidad, con su sueldo fijo, lo fácil que es, como bien lo describe, su horario y sus vacaciones. ¿Volverías a tomar la misma decisión de dejar la docencia para dedicarte al arte? Sí, sí, porque sí, claro, sí, porque no podía seguir así y además me ha ido bien. O sea, con el susto, con todo, pero yo estoy muy, muy satisfecho. Sí, 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 sin duda, sin duda. La pregunta que me hacen muchas veces es: ¿y volverías a dar clases? Ajá, Y es ahí diferente, es creo diferente. que sí. O sea, si yo consiguiera si alguien me propusiera un proyecto de un centro con las ideas claras, con una línea clara, Ujú. ¿no? Con una idea clara de contenidos, evaluación, ¿sabes? Una cosa así, a mí me encantaría. Yo lo echo de menos. Yo de verdad que lo echo de menos. Porque eres docente, lo has dicho antes, ¿no? No te has dejado de considerar docente. Claro, no fue como yo me enamoré de esta profesión poco a poco, se hizo un amor sólido, no es una pasión juvenil, ¿sabes? Entonces, yo lo Claro. echo de menos. Y las cosas que mucha gente se queja, a mí nunca me o sea, pueden ser desagradables, claro, pero nunca me parecieron un inconveniente. O sea, que un adolescente se rebote, me parece bueno, me parece lógico, y nunca lo vi como un problema, es un aspecto Mm, más de mi trabajo. claro. Y que un Claro, yo padre creo que se ahí preocupe por influye. su hijo, que se queje porque algo no lo has hecho bien, pues claro, ojalá se quejaran más. Claro. Ujú. Claro, creo que influye muchísimo la personalidad, esta que vemos que tienes, ¿no? Que sí todo tiene un sentido y todo va por donde tendría que ir. Todo lo demás es normal, que es parte, pues, de este sistema que tenemos. Ahora, ¿dónde están los límites? También, pues, habría que, evidentemente, tenerlos en cuenta, que esa es otra parte que, bueno, aquí no va a tener cabida ahora en este episodio que estamos haciendo, pero bueno, que es un tema también interesante para tratar. Ahora ya sí que, porque ya me gustaría ir cerrando, porque hemos hablado bien largo y tendido de todo el sistema, de tu visión, evidentemente, de tu proceso también de dejo la docencia por estas razones y cómo me ha ido ahora. Y ahora, pues, para cerrar un poquito, quienes quieran hablar contigo, contactarte, seguir tu trabajo artístico, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte, Tomás? Bueno, yo en cuanto a docencia, yo no hago nada, lo único que tengo es el vídeo este que tú has visto, que funciona, o sea, está en medio de un canal que no habla de eso, ahí está ese vídeo solo, que yo lo hice para mis alumnos, para pedirles perdón a ellos, y se lo enviaba personalmente, pero es un vídeo que está funcionando y que no para de recibir visitas constantemente, sobre Ujú. todo de profesores que se sienten muy, muy mal con su trabajo. Identificado. Que vengan todos aquí, a ti, porque tú eres el que da de verdad soluciones ahí. Entonces, en la parte más artística, si buscan Tomás Barceló Esculturas, encontrarán muchas cosas. Estoy en Instagram, tengo mi canal de YouTube, que es muy poco interesante porque hablo de cosas de escultura, pero que a la gente que Bueno, le interese, adelante. claro. Y la mejor manera es Instagram, es el sitio que funciona mejor, y si no, también estoy en Ujú, Facebook. Y después tengo 2 cursos en doméstica, de los que estoy muy ujú, contento. ujú, Y, ¿qué iba a decir? Sí, y vendo mis obras en una web que es maravillosa, que es de un amigo mío que la ha montado él, que es un proyecto artístico también precioso, que es artimia.co, en la que ujú. estoy yo, pero muy pronto va a haber otros artistas y me gusta mucho la Ajá. propuesta que tiene también él. Ujú. La página web doy fe, la he visitado y es preciosa cómo está Es muy montada y bonita, demás. es muy Sí, sí, sí. bonita. Pero si buscan Tomás Barceló Esculturas, me encontrarán sin demasiado Estupendo. problema. Y Tomás, ¿qué mensaje final le darías a ese profe que nos escucha y que está planteándose, necesito un cambio, pero no me atrevo? Vale, yo veo como 3 opciones. Primera opción, tienes la opción de quedarte y ser profundamente feliz si entiendes la situación y eres capaz de hacerlo. Yo no pude, ¿eh? O sea, yo entendí la situación, lo intenté, pero yo no fui capaz, ¿vale? Pero es posible quedarte, o sea, de verdad que si tú trabajas en casa como profesor es porque tú quieres, porque perfectamente puedes no hacerlo, puedes no preparar ninguna clase, puedes no corregir en casa, o sea, eso es factible. No me parece ideal, pero es totalmente factible. Y hay pocos trabajos mejor
organizados para que tengas una vida plena al margen de él, como el de la docencia. Entonces, primera opción, si eres capaz de entender la realidad del sistema, quédate, aprovéchate de él, no le tomes cariño a tus alumnos porque no les estás haciendo bien, pero tampoco les estás haciendo mal, y aprovecha el dinero que te dan y el tiempo libre que tienes para desarrollar pasiones. ¿No? Pues no pierdas el tiempo ni te hagas la víctima. O sea, la opción de quedarte y sufrir no tiene sentido. Y después, si sales, la otra es, puedes quedarte y luchar, ¿vale? Yo creo que no hay nada que hacer, pero conozco gente que cree que sí y que están en ello y tienen todo mi apoyo y en todo lo que yo les pueda ayudar, que cuenten conmigo. Y la tercera es, sal de ahí y empieza a desarrollar tu vida en otra dirección, porque es que la vida es muy grande y no se trata de estar muy siempre seguros. O sea, abrazar un poquito la inseguridad yo creo que está bien. Los saltos al vacío incluso claro, me estás diciendo, tienes 50 años, 2 niños pequeños y tal, bueno, pues plantéatelo todo, pero tienes 36, no tienes niños, tu vida está abierta, y pues salto al vacío y prueba algo. Y pruébalo como si no hubiera red. O sea, yo no tuve ni paro, o sea, yo me fui y no quise nada. Tú has sido mucho más prudente que yo, pero asegúrate de que esa prudencia no te juegue en contra. No te haga sentir una falsa seguridad que no te haga batir las alas tan fuerte como lo harías si fuera más desesperado. Ujú. Qué bonito mensaje, porque me encantó eso de que te comentó un compañero, creo que decías, ¿no? Sí, Artista. Francesc Demat, muy Batimos buen amigo fuerte, mío y un dibujante excelente. batimos fuerte las alas cuando sabemos que no hay red abajo, evidentemente. Exacto. Y después, Vale. fuera, entender que las cosas no funcionan como en la escuela y que las Vale. cosas son de verdad. O sea, es ese consenso silencioso en donde da igual que lo hagas bien o mal, en muchos ámbitos no existe. Y que no hagas bien tu trabajo te va a afectar y te lo van a echar en cara. Entonces, prepárate, claro. Muy bien. Pues Tomás, qué guay, esta charla me ha encantado escuchar tu visión, que sea tan pasional al mostrarla también, porque solo así llega de verdad. Y estoy seguro de que no va a haber docente al que le hayas removido aunque sea un poco, ¿no? Porque hacernos responsables de este sistema educativo creo que es parte fundamental, sino la fundamental de que el sistema esté así, evidentemente, ¿no? De responsabilizarnos de lo que hay, es lo que hacemos, ¿no? Las acciones al fin y al cabo no. O como mínimo, no hacerse la víctima. Yo solo pido eso, de verdad. Claro. De acuerdo. Entendido, y creo que a todo docente que siga ahí escuchándonos va a removerle un poquito. Así que muchísimas gracias de verdad por este tiempo dedicado, que para mí es tiempo de oro que nos has dedicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y hasta aquí esta interesantísima charla con Tomás, que como habrás podido observar, no se guarda nada. Ha reconocido que su carrera como docente fue una carrera de derrotas constantes todo el tiempo, y que llegó un punto en el que no quiso seguir participando de lo que él llama una estafa. La pérdida de seres queridos le recordaron que vida solo hay una, y decidió dar un salto al vacío para volver a la escultura, aunque en el pasado hubiera fracasado en ella. En sus propias palabras y las de un amigo suyo, las únicas cosas que me han funcionado en mi vida son los saltos al vacío sin red de seguridad, que es cuando leteamos más fuerte. Con miedo, sí, porque el susto siempre está ahí, pero también con la satisfacción de sentirse responsable y coherente, que es lo que le ha compensado. A pesar de todo, Tomás también deja una puerta entreabierta, afirmando que volvería a dar clases si encontrara un centro con una línea clara y con un verdadero para qué. Ya sabes que nos ha contado que su amor por la enseñanza fue un amor que se fue creando poco a poco, de los verdaderos y duraderos. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido esta charla? ¿Qué opinas de la visión del sistema que nos comparte Tomás? ¿Y su visión del profesorado y su papel responsable en el día a día de los centros educativos? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.
Además de llegando al final de la escucha, siempre podrás apoyar este podcast dándole a me gusta en tu plataforma favorita, dejando comentarios o compartiéndolo con personas a las que les podría interesar. Todo esto ayuda a que Exprofesor siga creciendo y llegando a personas que se puedan sentir reflejadas con cualquiera de los testimonios que aquí se presentan. Igualmente, puedes hacer lo mismo si así lo prefieres en redes sociales. Me encontrarás como Podcast Exprofesor en Instagram y como Exprofesor 2025 en X. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, que tengas un muy bonito día.